Hola, buenas. Vengo con un nuevo vídeo dedicado a los cómics de la Patrulla X. En este caso voy a hablaros un poquito del tomo 2 de estos Omnigold o Marvel Gold, que van recogiendo cronológicamente todo lo que sería la denominada segunda génesis de la Patrulla X. Ya hice un vídeo anteriormente en el que veíamos un poquito por encima el primer tomo. Y bueno, pues me he terminado de leer este segundo tomo y vamos a echarle un vistazo a qué es lo que trae, qué es lo que me ha parecido, etc. En primer lugar, si nos vamos aquí al índice, pues podemos ver que incluye desde el número 122 USA hasta el número, vamos a ver, 143 USA. Lo que es cierto es que luego vienen más extras y también intercalados con los números de lo que es la colección principal, vienen también otros números de otras colecciones que tienen que ver también con la cronología de la Patrulla X. El tomo comienza pues con una introducción en la que nos pone un poquito pues en antecedentes de lo que había sido hasta ahora la colección y lo que esperaba, lo que iba a ser la colección en estos años que recoge el tomo. Y lo que es el argumento, pues comienza justamente donde se quedó el anterior tomo. En el anterior tomo la Patrulla X quedó dividida en dos. Por un lado estaban Bestia y estaba también Fénix, y por otro lado el resto de los hombres X. Unos pensaban que los demás estaban muertos y viceversa. También Charles Xavier los da por muertos y decide marcharse al planeta de Lilandra. Y bueno, pues aquí nos encontramos con que parte de la Patrulla X ha vuelto ya a casa después de sus aventuras por Japón, Canadá, la Tierra Salvaje, etcétera, como vimos en el anterior tomo. Y al llegar a casa pues no está Charles Xavier. Y bueno, pues ellos están allí entrenando. El líder de la patrulla en este momento es Cíclope, al no estar Charles Xavier. Vemos también imágenes de Xavier en el planeta de Lilandra. Y también empezamos a ver, que es de lo más interesante, algunas imágenes que no tienen nada que ver con el argumento principal que vamos a ver en estos primeros números, pero que ya nos van dando, nos van avisando, ¿no?, de lo que va a ocurrir próximamente. Bueno, este primer número del tomo, que es el 122, junto con los dos siguientes, 123 y 124, formarían una pequeña aventura, ¿no? Los tres números, que sería la aventura de Arcade, podríamos llamarla, ¿no?, en la que bueno, pues los hombres X son raptados por este personaje y tienen que salir de un montón de trampas que les ponen. Bueno, es una aventura entretenida, simpática, pero que no aporta tampoco mucho. Después tenemos unas palabras de Cliff Claremont, el guionista de los X-Men en esta época. Y luego tenemos un número especial que es el anual número 3 de la Patrulla X, una aventura más larga de lo normal, de lo que era un número normal de la Patrulla X, y bueno, pues también una aventura entretenida con este personaje de Arcón, de cómo van a su planeta. Y bueno, pues tampoco ofrece nada que sea considerado o que yo considere esencial en lo que sería esta cronología de la Patrulla X, pero bueno, es una aventura bastante divertida de leer. Después ya vamos entrando más en faena, en el 125, y es que del número 125 al número 128 ocurren varias cosas muy importantes. En primer lugar, hay que decir que estos números conforman lo que sería la saga de Proteo, en la que los X-Men se enfrentan al hijo de Lorna Dane. Y además es importante porque aquí vemos lo que está ocurriendo con los otros hombres X que estaban desaparecidos, que son Fénix y Bestia. Vemos que están en la isla Muir con Lorna Dane, que está pues experimentando con Fénix y viendo cómo tiene demasiado poder, cómo ese poder que tiene se le está escapando de las manos, y ya pues un poco se va haciendo a la idea de que posiblemente algo malo va a ocurrir con Fénix. Como digo, son pequeños matices que nos van dando para prepararnos para la siguiente saga, que es la realmente importante y de la que ahora hablaré un poco. También es importante porque aquí ya los dos grupos de hombres X pues por fin se unen, se juntan, y bueno, pues todos contentos porque no están muertos como pensaban. Y bueno, una vez acabada esta saga de Proteo, en la que estamos viendo, por ejemplo, aquí cómo Fénix tiene una serie de visiones muy raras que le transportan al pasado, pues todo esto va a tener mucho que ver con lo que es la siguiente saga, como decía. Una vez acabada esta saga de Proteo,
nos vamos a el número 129. Del número 129 al número 137, es decir, una buena parte de este tomo, forman lo que se ha dado en llamar la saga de... sería estas páginas de aquí. La saga de Fenios Oscura, que tiene pues lo que sin duda es una de las historias más representativas de estos cómics de la Patrulla X. Yo creo que es, bueno, estoy seguro, en mi opinión, yo después de leer el tomo, es la saga que más me ha gustado, sin ningún lugar a dudas. Existe la posibilidad de leerla por separado si no se quiere comprar el tomo. Hace poco ha salido, por ejemplo, este tomo de la colección Must Have, en la que viene la saga de Fenios Oscura. No es la primera vez que sale así, desde luego. El problema que tiene esta saga es que cuando se hacían estas sagas a finales de los años 70, cuando se escribían estas historias, yo creo que los autores no pensaban en ese momento que estos comic books se acabarían recopilando en tomos, ¿no? Por sagas, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, pues no nos encontramos como si dijéramos un principio definido, sino que aquí, por ejemplo, cuando empieza este número, que sería el primer número de la saga, pues nos encontramos con los personajes despidiéndose después de haber vivido la aventura que acabamos de ver de Proteo, ¿no? Y claro, pues una persona que empieza a leer esta saga sin haber leído la anterior, pues de repente no sabe de qué están hablando, no sabe quién son, o sea, es un poco en ese sentido raro, porque como digo, esto estaba pensado para leerlo en una continuidad y no de manera aislada como en los últimos años sí se hace, ¿no? Pero bueno, pasadas las 2 o 3 primeras páginas ya nos encontramos metidos en lo que va a ser la acción de esta saga de Fénix Oscura. También aquí vemos las visiones de Fénix, pero claro, aquí quien lea este tomo simplemente, no me refiero al tomo grande, sino por ejemplo a este tomo, pues se va a encontrar por primera vez con estas visiones, cuando en realidad ya han ocurrido previamente. Bueno, pues esta saga, como digo, es una saga esencial dentro de lo que es el universo de la Patrulla X, y a mí pues me ha cautivado, me ha emocionado, me ha encantado, me ha gustado muchísimo y recomiendo su lectura. Si no es en este tomo, pues en un tomo independiente donde solamente venga esta historia. Esta historia fue tan importante que se le decidió dar un final, como decía, en el número 137, con un número especial, con el doble de páginas, que sería este. Este número especial con el doble de páginas también ha salido en España recientemente, voy a enseñároslo, en esta colección de Marvel Facsimile. Y bueno, está bien, porque es, digamos, la parte más emocionante quizás de todo el cómic, pero bueno, lo cierto es que sí que es muy difícil leer este cómic si no has leído nada antes, porque aquí sí que la acción ya está completamente comenzada y bueno, como curiosidad, para gente que conoce la historia, para fans de la Patrulla X, pues está bien, para coleccionistas, pero bueno, como mínimo, si queréis disfrutar de esta historia hay que leerse este tomo y si es posible pues leer todo. Bueno, pues una vez acabado este número doble, nos encontramos ya con el número 138. Este número 138, si buscamos por internet información de la saga de Fénix Oscura, veremos que hay quien lo pone dentro de la saga. Más bien funciona como una especie de epílogo. Y yo entiendo que, por ejemplo, en este tomo que os enseñaba antes no está incluido, porque al fin y al cabo creo que la historia termina muy bien de la manera que termina en el 137, y añadir este epílogo, pues bueno, puede ser un poco, no sé, ralentizar un poco. Es como una historia mucho más pausada, mucho más triste, mucho más intimista. Se podría haber incluido como extra, supongo, pero bueno, como digo, no es una historia que se necesite leer para entender la saga de Fénix Oscura. Básicamente lo que se nos muestra es cómo Cíclope se marcha del grupo de los Hombres X después de los hechos acontecidos en la anterior saga. Bueno, acabado el 138, nos encontramos con otro número especial, que es el anual número 4 de la Patrulla X. El número 3 era el que ya vimos antes de Arcón, y este, pues el protagonista es el Doctor Strange, y de la Patrulla X el protagonista sería Rondador Nocturno. Es una historia muy entretenida, muy divertida,
muy interesante en la cual vemos pues cómo la Patrulla X va a parar al infierno, entre comillas, y allí pues tienen que buscar un poco pues la manera de salir de allí, la manera de encontrar a los miembros de la Patrulla X que van desapareciendo por el camino. Y bueno, pues vamos viendo cómo Chris Claremont en esta ocasión hizo una especie de infierno basado en el infierno de Dante. Como digo, un número bastante entretenido que se aleja un poco de lo que es los argumentos principales de la Patrulla X y nos dan historias pues un poco diferentes. Bueno, pues una vez que acaba este número, nos vamos con... en este caso es un número especial que no es de lo que sería la colección de la Patrulla X. Apareció en otra revista y bueno, son muy poquitas hojas, es una pequeña aventura del ángel que no tiene mayor trascendencia. Después ya volvemos a la colección de la Patrulla X con el 139 y aquí lo que tenemos es dos números, el 139 y el 140, que formarían una misma aventura, que es el encuentro de la Patrulla X en Canadá con el Wendigo. No sé cómo se pronuncia, el Wendigo, el Wendigo, no sé cuál es la pronunciación original. Y bueno, pues aquí también aparecen los Alpha Flight, que son estos superhéroes canadienses. Y bueno, pues eso es un par de números que están bastante entretenidos. Una vez acabados estos dos números, vienen otros dos números que forman otro arco argumental, los números 141 y 142, que forman la siguiente saga más importante de este tomo. Algunos incluso dirán que es más importante aún que la anterior, que es la saga de Días del Futuro Pasado. A mí esta historia me gusta también mucho, pero sí que es cierto que yo le encuentro un fallo, no es un fallo en realidad, pero creo que es un lastre, ¿no? Y es la corta duración. Es decir, creo que es una historia a la que se le puede sacar mucho partido, creo que es una historia con muchas aspiraciones y realmente pues consigue atrapar al lector y te deja satisfecho, pero es cierto que en dos números no se puede desarrollar quizás como se podría haber desarrollado si hubiese tenido pues como mínimo un número o un par de números más. Aún así es una de las sagas de X-Men también más reconocidas con el paso de los años y muy buena. Además, una de las películas de los Hombres X, de X-Men, no sé si la segunda, se basó en este cómic. También ha salido en España, en esta colección de Marvel Facsimile, pues bueno, en esta colección que se han recogido estos dos números. Y viene pues con extras, galería de portadas, un póster, no sé, pues eso. Este, por ejemplo, sí que yo lo recomiendo que se compre de esta manera, porque no hace falta leer nada antes ni después. Es una historia totalmente independiente y autoconclusiva. Bueno, una vez pasado ya esta saga de Días del Futuro Pasado, nos encontramos ya con el último número de la colección, que es el 143, que es un número especial. Bueno, no es especial, es especial porque salió en Navidad. Y bueno, pues en él pues, nos encontramos con que el personaje de Kitty Pryde, que es un personaje que números atrás ha entrado a formar parte ya de los X-Men, pues se queda sola en casa y cuando está sola en casa pues recibe una visita inesperada de un ser que nos recuerda mucho a Alien. Y bueno, pues una historia simpática, tampoco tiene demasiado de importancia en lo que es el devenir de la Patrulla X, pero bueno, divertida, interesante y sobre todo es también interesante porque supuso, si no me equivoco, en el último número dibujado por John Byrne. Aquí John Byrne abandonó esta colección de los Hombres X y por eso pues también tiene su importancia. Y a partir de aquí ya viene lo que serían las historias extra. Y bueno, pues tenemos una historia de Tormenta y la Pantera Negra, aparecidas en otra publicación, que está bastante interesante.
Y aquí tendríamos seguramente el extra más interesante de todos, que es Phoenix, la The Untold Story, que podríamos traducirlo como la historia jamás contada, en la cual vemos cuál era el final que realmente estaba planeado para la saga de Fenix Oscura. Entonces aquí lo que nos encontramos es que nos vuelven a poner el número especial, este número especial que tenía el doble de páginas. Vamos a buscarlo para que lo entendáis mejor, porque a veces no me explico muy bien. ¿Veis? Este es el número especial que cerraba la saga de Fenix Oscura. Bueno, pues aquí nos lo volvemos a encontrar, pero con ciertos matices. Nos vamos a encontrar diferencias en los diálogos, nos vamos a encontrar una viñeta bastante diferente y sobre todo nos vamos a encontrar un final completamente diferente. No voy a decir cuál era el final de uno ni el final de otro porque serían spoilers bastante gordos, pero este es como el cómic estaba, como esta historia estaba inicialmente concebida y que luego pues se desechó y se hizo la otra versión. Pero bueno, aquí nos ponen también la primera versión. Después nos hablan del final de Fenix Oscura, cómo finalmente se decidió cambiarlo, cuál fue la opinión de los autores cuando se les dijo que tenían que cambiar el final. Y aquí pues tenemos una entrevista entre los creadores, dibujantes, guionista. Y bueno, pues muy interesante pues para ver un poco cómo funciona, ¿no?, esta industria del cómic y cómo en cuestión de semanas pues tuvieron que rehacer tantas cosas. Después tenemos dos historias de una revista llamada Aventuras Bizarras, que recogía pues historias en blanco y negro de los X-Men. Y bueno, nos ponen dos. Nos ponen una historia de Phoenix con su hermana, una especie de aventura de juventud que tuvieron. Por supuesto, todo lleno de fantasía y ciencia ficción. Y luego tenemos... Está bastante interesante. Y luego tenemos otra historia un poquito más tonta, protagonizada en este caso por Rondador Nocturno. Las dos, como digo, son sacadas de esa revista. Esa revista incluía otras historias más que creo que están incluidas en los siguientes tomos. Y luego pues aquí tenemos ya un último artículo en el que se nos habla un poco pues cómo era el nivel de trabajo del dibujante, del guionista en aquella época en la que tenían que lidiar con varios proyectos a la vez, cómo se rehicieron portadas, cómo se hicieron bocetos para historias que luego nunca vieron la luz, cómo se han vuelto a reinterpretar alguna que otra viñeta, como por ejemplo esta, que pertenece a la saga de Fenix Oscura. Y bueno, pues muy interesante de leer una vez que ya has terminado de leerte el tomo. Y aquí un poquito también nos hablan de lo que han sido las ediciones españolas de estas historias incluidas en este tomo. Un tomo, para mi gusto, muy bueno, mejor que el primero, sobre todo porque incluye dos historias que son fundamentales en lo que es la historia de los X-Men, como son la saga de Fenix Oscura y la saga de Días del Futuro Pasado, pero además nos ofrece otras aventuras como la de Wendigo, como la de Proteo, una cantidad de extras impresionante e interesantes. Y bueno, pues nada, deseando de ponerme con el tomo 3, aunque bueno, yo entre tomo y tomo me tomo mi tiempo, porque tampoco me apetece darme así como un gran atracón de X-Men. Ahora me pondré con otros cómics y luego pues cuando ya me apetezca volveré al 3. Recuerdo que aparte del tomo 2 está disponible las dos sagas más importantes de este tomo, están por separado. La saga de Fenix Oscura está en este tomo. Los dos números, perdón, el número final, el número doble de esta saga también está aquí. Esto no lo recomiendo, ya digo, a no ser que seas fan o coleccionista, porque esto está aquí y si no lees lo que está aquí es difícil de entender esto. Y luego la que sí que se puede comprar por separado también es esta, la de Días del Futuro Pasado, que son los dos números que, como digo, son independientes del resto de la trama y que por tanto se pueden leer y entender perfectamente. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos próximamente, espero, en otro vídeo. Y lo dicho, que si os ha gustado podéis poner el like, os podéis suscribir. Muchas gracias, hasta luego, adiós.